Muy bien, vamos a hacer una reflexión, por supuesto tiene que ver con lo que hoy celebramos. A veces le damos un giro a la familia en general, la familia en cuanto al hogar, y otras veces le damos otro tipo de giro en cuanto a la familia de la fe. Y vamos a ir más bien en esta segunda línea, la familia de la fe. Si hablamos del concepto familia, en líneas generales, a pesar de los contextos diversos que pueda haber en el mundo de hoy, y conocemos familias desestructuradas y muchas problemáticas, ese dibujo original de Dios, de la familia, como a veces se borra, se queda distorsionado. Aún así, el valor de la familia sigue siendo de las primeras cosas que cuando preguntas a alguien, para ti, que de todas las cosas, ¿qué es lo más importante? Muchos suelen colocar el término familia en lo más alto, casi en lo más alto. Por supuesto, Dios desde la palabra, desde la Escritura, nos muestra este concepto familiar en diferentes ámbitos. Lo podemos decir de la siguiente manera, y el otro día oraba al respecto en el culto de oración. Dios es perfecto, completo, Él en sí todo es amor. Sin embargo, nos crea y decide tener relación con nosotros y decide expresar toda su generosidad y toda su bondad con nosotros. Y lo hace en términos de relación. Crea el ser humano, hace toda la creación y crea el ser humano y se paseaba para tener comunión. ¿No te llama la atención esto, siendo Dios completo, sin necesidad de ninguna cosa? ¿Y cómo nos muestra esto? Y además, cómo desde el inicio de la Escritura, de las primeras cosas que establece es el matrimonio, y luego a medida que avanza la Escritura, por supuesto cuando el ser humano cae, ¿vale? Él no desecha, sino que establece un plan, incluso desde antes de la fundación del mundo, ya sabiendo lo que iba a suceder, pero aun cuando eso sucede, Él nos sigue amando. Y Él establece un plan de rescate. Y en ese plan de rescate, en su vínculo progresivo, cuando llama a Abraham, etcétera, etcétera, y establece un pueblo, en esa relación con el pueblo, es una relación, en ocasiones, se muestra la ilustración como si fuera un matrimonio. Un matrimonio, donde Dios es el marido y el pueblo de Israel era la esposa. Un pueblo que le fue infiel. Y a pesar de eso, Dios seguía amando una y otra vez. Y cuando llega Jesucristo, la imagen sigue siendo la misma. Y lo expande una relación aún más familiar cuando nos muestra, aunque el Antiguo Testamento da pinceladas de ello, nos muestra a Dios como Padre. Y nos transmite ese ejemplo y esa visión de cómo es nuestro Padre. Y establece también esa relación entre Dios y ahora seguimos diciendo su pueblo, pero más bien su iglesia, donde la iglesia es la esposa. Es la esposa. Y el Señor viene a por su esposa. Así que fíjate si es importante esta imagen familiar para Dios que nos la transmite en diferentes ámbitos. El término iglesia, ya que nos vamos a ir enfocando hacia allí, el término iglesia a veces se enfoca a cosas como esta: basílica, catedral, parroquia, capilla, abadía quizás, ya convento y monasterio un poco menos. Pero a veces cuando se habla del término iglesia, sobre todo a partir del siglo III, IV, se asocia a un lugar concreto. No sé si habéis fijado, pero cuando yo escribo, convocamos una reunión, por ejemplo, la reunión será en el local de la iglesia. Yo no digo directamente, en ocasiones sí, esto no es doctrina, ¿vale? Pero sí lo adrede y consciente. Porque una cosa es el local y otra cosa es la iglesia. Porque la iglesia eres tú y la iglesia soy yo. Entonces, cuando la Escritura se refiere a iglesia, no se refiere a lugares. En el Nuevo Testamento, cuando se inicia la iglesia, jamás se está refiriendo a estos lugares físicos, a estos templos que luego pasaron a manos cuando se estableció la iglesia o se permitió como religión oficial, y pasaron los templos paganos a manos
de los cristianos. A partir de ahí, bueno, se empezaron a llamar iglesias, estos lugares, pero no se refiere jamás a esto, sino que la imagen que nos transmite es la de un cuerpo, una familia, una comunidad, y diferentes imágenes que nos transmite la Escritura acerca de este concepto. La iglesia es vista como casa de Dios, según la Escritura. La iglesia es vista como columna y baluarte o fundamento de la verdad. La iglesia es vista como cuerpo de Cristo. A veces somos vistos como peregrinos y extranjeros. Todas esas son imágenes. No hay una, fíjate que no hay una exclusiva para hablar acerca de lo que es la iglesia. Hay muchas parábolas, imágenes que nos intentan transmitir el significado, el sentido de la iglesia. Pero una de ellas, y vinculado a lo que hoy tratamos, es familia. Familia. Y Dios también, cuando piensa en iglesia, piensa en familia, por supuesto. Cuando hablas de tu familia, no estás hablando de tu vivienda, ¿verdad? Te refieres a los tuyos, a esa unidad familiar, a esa convivencia, a cómo se desarrolla esa convivencia. Ahora, la pregunta es, bueno, si Dios tiene una familia, la iglesia, y todo esto lo decimos a la luz de la Escritura, ¿cómo formo parte de esa familia? ¿Cómo uno llega a ser parte de la familia de Dios? Quizás los que somos de cristianismo acumulado tenemos que tenerlo clarísimo cómo uno forma parte de esa familia. Pero creo que es bueno explicarlo una vez más, especialmente a aquellos que todavía se preguntan, bueno, ¿y la iglesia evangélica y todos esos conceptos, esto qué? ¿De qué va todo esto? Mira, ¿elegiste el lugar donde naciste? ¿La familia? Antes de nacer te dieron un cuestionario. ¿Qué país prefieres? ¿De qué color quieres ser? No te preguntaron nada de eso, ¿verdad? Naciste y ya está. Y se pertenece por nacimiento, desde ese momento, a una familia. En algunos países, España entre ellos, incluso hay un reconocimiento, hay un libro de familia donde tú quedas registrado y se te conceden unos apellidos y tienes unos ancestros y ya quedas vinculado a esa familia. Ahora, eso es lo legal. Luego, en el trayecto, eso tiene implicaciones, derechos y deberes de todas las partes, de los progenitores como de los descendientes también. Se es parte de la familia por nacimiento, se es parte de una familia por adopción. Existe esto también. Y la adopción no significa que eres un segunda clase, o un tercera incluso, sino la adopción significa que entras a formar parte de una familia con todos los derechos y responsabilidades dentro de ese vínculo familiar. Y no tuvimos que hacer nada. Sea cual sea el camino que cada uno tenga, no tuviste que hacer nada. Entras a formar parte de una familia y punto, no hay más. Sin embargo, no obstante, en la Escritura, en nuestra relación con Dios, en esa pertenencia a la familia, vamos a decir que sí, lo ponemos en mayúscula, subrayado, en negrita y con luces de neón o de LED hoy día, sí hay un elemento para formar parte de esa familia de la fe. Mira, en la Escritura también aborda los dos conceptos. Aborda el concepto de adopción. Y ese concepto de adopción es un concepto que tiene que ver con la acogida, recibimiento, pertenencia de un individuo a la familia de Dios. Concepto de adopción. Pero también existe el concepto de nacimiento, mejor dicho, el nuevo nacimiento, que hace alusión a un concepto espiritual, donde hay un proceso de regeneración, renovación interior, un antes y un después en esa persona, donde se recibe el Espíritu, y ese Espíritu hace un proceso de transformación de por vida en esa persona. El nuevo nacimiento. Mira, el apóstol Pablo lo explica a los Gálatas en 4:4, cuando dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué tiempo es ese? He escuchado, pero no he entendido nada. ¿A qué tiempo se refiere? A la venida del Mesías y todo lo que eso implica, a la venida de su Hijo. Y luego te lo explica. Dios
envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción como hijos. Aquí Pablo, cuando explica esto, tiene que ver con un contexto donde está estableciendo un antes y un después, donde el antes éramos esclavos del pecado. Y al recibir a Jesucristo, nosotros recibimos, por medio de nuestra confianza en Él, la adopción como hijos. ¿Cuál fue el elemento condicionante? La fe. La fe. Mira, Juan, no hace falta irse a Pablo tiempo después. Vamos a ir al Evangelio y a los orígenes. Al principio del Evangelio de Juan 1:12, un versículo muy conocido, nos dice, más a cuantos los recibieron. ¿Esto para quién es? Para todos. Cualquiera que haga este gesto. Más a cuantos los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ciertamente aquí no está hablando del concepto o el término, vamos a decir el término, adopción. No lo usa. Pero implícitamente sí que viene. Tener el derecho de ser hijo no es nacimiento, es antes no era, ahora eres hijo de Dios o hija de Dios. Y este derecho divino, ojo, es un derecho divino, viene de Dios, viene precedido de una acción humana. ¿Cuál es esa acción humana? El requisito o la condición a esa pertenencia es poner mi confianza, creer y recibir a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Ese requisito, condición de pertenencia, no es un compendio de exigencias inalcanzables para formar parte de esa familia. Mira, tú si quieres estar con nosotros tienes que hacer esto y esto. Ah, por cierto, y esto. Y firma al final. No, es creerle y recibirle. Basta, no hay más. Fe. Es por medio de la fe. Siempre ha sido por medio de la fe. No solo en Cristo, desde el Antiguo Testamento, siempre ha sido por medio de la fe. Otra cosa es que lo que el ser humano haga y se invente para obtener puntos y alcanzar algo que él por sí mismo no puede alcanzar. Por lo tanto, si para ser parte de la familia de Dios está el elemento fe, confianza en la obra de Jesucristo, eso implica de que no todos son hijos de Dios. Lo diga el Papa o lo diga quien lo diga. No todos son hijos de Dios. De hecho, este versículo dice, más a cuantos lo recibieron, diciéndote, ojo, que hay quienes no lo han recibido. ¿Qué es lo que dice antes? A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Más a cuantos lo recibieron, a eso les dio este derecho. Por lo tanto, no todos son hijos de Dios. Criaturas de Dios, sí, pero no hijos de Dios. ¿Eso implica que Dios no ama a todos? Falso. Dios ama a todo el mundo, evidenciado en la cruz del Calvario. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y el otro día decíamos en el culto de oración que a veces ensalzamos o realzamos nuestra figura en qué valor tenemos. Que no, qué valor tengo yo, cuánto vale. Ahí lo que está poniendo en relieve la Escritura, el Señor mismo, Jesús, que es quien habla con Nicodemo y le dice estas palabras, lo que pone en alza es el amor de Dios. No es a mí, vil pecador. Es su amor. Y fue tan su amor que se entregó, se dio por todos nosotros. Por tanto, ¿Dios ama a todos? Sí, pero no todos aman a Dios. Y ahí es donde está el problema. Ahí es donde reside la cuestión. El amor de Dios está al alcance de todos. Es más, si le amamos, dice Juan, es porque Él nos amó
primero, hemos recibido su amor. Si no fuera así, la Escritura no daría términos como hijos de desobediencia. ¿Cuándo? Antes de. Hijos de ira. Otro término. No gusta este tampoco, ¿verdad? Sujetos al pecado. Enemigos de Dios. Alejados de Él y de sus promesas. Esos son los términos que la Escritura habla. Eso significa que tenemos que estar explicando y predicando de la ira constantemente. No. Pero sí decir que fuera de la cobertura del amor de Dios que se recibe por fe, no hay término medio. Cuando tú te colocas fuera del amparo del amor de Dios, te estás colocando bajo lo puedes decir, aunque que duela, la ira de Dios. ¿Me explico? Ahora no significa ir por el mundo y con un látigo ahí. No, predicamos del amor de Dios. Pero fuera de su amor, no porque no te ame, sino porque yo me coloco fuera y rechazo, hay consecuencias. Mira, Pablo dice en Gálatas 3:26, poco antes de lo que hemos leído, dice, todos vosotros sois hijos de Dios si venís a la Iglesia Evangélica Bautista de Turís fielmente, todos los domingos pones tus diezmos, dices sí, amén a todo lo que dice el pastor, firmas el pacto bautista y yo qué sé cuántas cosas más. Todos vosotros sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. No hay que añadir nada más para ser sus hijos. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, sino que todos sois uno solo en Cristo Jesús. Y si pertenecéis a Cristo, sois de la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Donde pone el énfasis aquí Pablo en ser parte de la familia de Dios es en la fe una vez más. La fe en su Hijo Jesucristo. No hay otra alternativa, no hay otro camino, no hay otra forma de formar parte de la familia de la fe si no es por la fe. Valga la redundancia. No olvidemos que Jesús mismo lo dijo en un contexto donde le estaba siendo retado una y otra vez. Y aquellos judíos llegaron a decir, Abraham tenemos por padre. ¿Lo dijeron o no? Si Abraham fuera vuestro padre, me creeríais. Tendríais vuestra confianza en mí. Y no solamente eso, si Abraham fuera vuestro padre, haríais las mismas obras que hizo Abraham. ¿Qué obras son esas? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La obra de Abraham es fe. Es fe. Confianza en lo que Dios dijo. Cosa que el enemigo hace una y otra vez en nosotros para que nuestra confianza se convierta en desconfianza de la fidelidad de Dios, de su palabra. Por eso dice, si fuerais de Abraham, haríais las mismas obras. No ha habido ninguna otra variación en toda la historia, en todo lo que nos muestra la Escritura. Siempre ha sido confianza en Dios. Desde el Génesis 1:1. Siempre. Lo que hizo el hombre fue desconfiar de la palabra de Dios y confiar en la palabra del diablo. Por eso Jesús le dice a ellos, vosotros, palabras duras, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. ¿Por qué? Porque es ahí todo lo que Él es ejemplo. Porque confiáis en lo que Él dice. Por tanto, el derecho para formar parte de esta familia no fue ni por mi descendencia, ni por mi tradición, ni por mi religiosidad, ni por méritos personales. Es por el obrar que nos muestra el ejemplo Abraham, padre de la fe. Y es una fe viva, no inerte. No es un mero creo. Vamos a quitar esa palabra. No es un solo creo, sino es un creo que se evidencia. Una fe que obra, que mueve, que se ve. Esa fue la fe de Abraham. Y debe ser la nuestra. Confiar en el Señor. Y esa confianza nos lleva a movernos.
movernos para Él. Ahora, si hay familia, si somos hijos, eso implica que también hay un padre. Hay un padre. Gloria al Señor. Y Jesús mismo, en el boletín venía, está relacionado con esta reflexión, Jesús mismo nos muestra esa imagen del Padre, nos presenta esta relación íntima, cercana con el Padre. De ahí esa oración que Él enseña a sus discípulos y arranca con la expresión, Padre nuestro que estás en los cielos. Ciertamente el Antiguo Testamento lleva algunas referencias acerca de este vínculo, pero también es cierto que Jesús lo eleva a lo máximo en este vínculo perfecto e íntimo con el Padre. Y lo quiere hacer cercano a todos nosotros y a sus discípulos, que le vean cómo se relaciona, cómo ora. Ellos pidieron, Jesús, Maestro, enséñanos a orar. Había algo diferente. Mira que los fariseos hacían oraciones y oraciones públicas por todas partes. Algo diferente vieron en Jesús. Ahora, ¿qué imagen nos muestra la Escritura como Dios Padre? ¿Qué imágenes te vienen a la mente según la Escritura? Lleno de misericordia, ¿algo más? Amoroso, perdonador. ¿Y los demás? Fiel, justo, santo. ¿Cuántas cosas nos transmite, nos enseña la Escritura acerca de Dios? Jesús lo enseña de la manera en que Dios como Padre es proveedor de todas las cosas cuantas necesitamos. Si Dios cuida, hay una canción que hablaba de eso. Si cuida de las aves, ¿os suena? Cuidará de ti. Si cuida de la creación, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Sabe de cuántas cosas tenemos necesidad. Ahora, la invitación a ella es, busca primeramente el reino de Dios, teniendo la confianza de que Él cuida de nosotros. También nos muestra la imagen de un Dios generoso, un Padre generoso que nos da buenas dádivas. Poniendo el ejemplo humano, si vuestros padres, siendo malos, saben dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre sabrá dar, según Lucas, el Espíritu Santo a quien se lo pida, según Mateo, buenas cosas a los suyos? Nuestro Padre es un Padre amador, amante, que recibe, que perdona, que consuela. Un Padre que disciplina cuando es necesario, que corrige, porque no quiere que te pierdas, porque quiere que participes de su santidad, es lo que dice Hebreos. Un Padre protector, un Padre que se identifica con el desamparado, Padre de huérfanos y defensor de las viudas, dice la Escritura. Un Padre que no te abandona, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, el Señor me recogerá. ¿Qué quiere decir eso? El Señor se hace cargo de ti. Quizás no has tenido la imagen idónea, vamos a decirlo así, de un padre o una madre. Pero no puedes dar la ecuación de abajo hacia arriba. La ecuación siempre es de arriba hacia abajo. La verdadera imagen de padre está en Dios. Y en ese vínculo, en esa relación siempre parte de Él. Por lo tanto, aunque tu vida alrededor sea un auténtico, escucha bien esa palabra que suena fea, infierno, con todo, Dios sigue cuidando de ti. Puedes tener confianza en venir al Padre que te ve en lo secreto y que te recompensa en público. Por supuesto, Jesús menciona este vínculo como Padre, en su relación con el Padre, pero también nos hace un recuerdo. No dice Padre mío, no dice Padre vuestro o Padre tuyo, dice Padre nuestro, dándonos un sentido de comunidad, pertenencia, de familia, que no te olvides que no es una relación exclusiva tú y con Dios, que a tu alrededor tienes una familia. Si hay un padre, hay hermanos. Hay una familia en la fe. Que eres consciente
de los que están a tu lado. ¿Eres consciente de los que están a tu lado ahora? Claro, lo tienes ahí. Pero en un sentido espiritual, tenemos que ser conscientes de ello. Pablo lo dice, un Dios y Padre, este versículo no está aquí, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todo y en todo. Pero es que aquel me cae mal. Es su Padre y es tu hermano en la fe. Pero es que es un hermano difícil. Yo también a veces soy muy difícil. Pero eso no condiciona que Dios deje de ser mi Padre o que yo sea su hijo. Ahora, hemos hablado de la pertenencia de Dios como Padre y ampliamos al vínculo familiar. Hechos 2 se leyó antes acerca de en la alabanza, acerca de esta cita. Así pues, creo que fue un poquito después la que tú leíste, o esta, no estoy seguro. Así pues, los que le recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas, medio pueblo, un poquito menos, de Turiz. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Aquí lo que hay es un hecho espiritual. Dijimos antes acerca de la iglesia, no es el local, somos nosotros. Y aquí te lo dice de otra manera. Los que recibieron Juan 1.12. ¿Qué es lo que se recibía en Juan 1.12? A Jesús. Los que le recibieron y creyeron en Él. Aquí dice recibieron el mensaje, pero ¿cuál es el contenido del mensaje? Jesús. La buena nueva. Lo que Él vino a hacer. Pedro habría predicado su primer mensaje. Y 3.000 fueron añadidos, no dice al templo, no dice al local de la iglesia, sino dice directamente a la iglesia, a la comunidad de fe. Es más, luego dicen que se reunían de casa en casa, iban por el templo. Y al final te vuelve a decir de este capítulo, y Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, imagínate que se produce eso y tenemos una explosión de conversiones impresionante. 3.000. Este ejemplo lo hemos puesto alguna vez. 3.000 personas, medio pueblo, vienen a los pies de Cristo. Gloria a Dios. Ahora, ¿eso supone un desafío? Claro, ya supone un desafío ahora. Imaginaos con 3.000 personas. Y lo que nos muestra Hechos es que la iglesia, desafío tras desafío, con la ayuda del Espíritu Santo, iba superando unos a otros. Y habían desafíos que venían de fuera, persecuciones, iban a por los discípulos, etcétera, etcétera. Pero habían desafíos que eran de dentro. De hecho, el concilio de Jerusalén eran por desafíos de dentro. De hecho, el apóstol Pedro tuvo que hacer un reajuste mental en cuanto, espérate, que los gentiles pueden recibir el Espíritu Santo. Era un desafío para ellos, era algo novedoso en sus vidas. Para la iglesia, para nosotros, es una bendición que la iglesia crezca, se desarrolle, y es lo que Dios quiere, pero a la vez supone desafíos como familias que tendréis cada uno sus desafíos y situaciones familiares. Mira, ¿en tu familia hay personas que son más maduras que otras? Sí, como lo ha dicho aquí con contundencia, sí. ¿Y en la iglesia? ¿Y cuál es nuestro papel? ¿Machacarlo? ¿Ir a por él? ¿O tener paciencia? ¿Exhortar? ¿Amar? Mira, el problema está en pensar, y eso lo digo especialmente, los que llevamos tiempo conociendo al Señor, este pensamiento no debería ni pasar, ni existir ya. Pero el problema está en pensar en, cuando yo vine a la iglesia, yo pensaba que aquí todo el mundo sería ¿qué? Levitamos, traspasamos las paredes, vamos con ropa blanca y un aro que nos aprieta el cráneo en la cabeza. ¿Qué veríamos?
¿Qué somos la iglesia? Un grupo de redimidos que está en proceso de transformación. Un hospital lleno de enfermos que necesitan sanidad, restauración. Que un día yo voy a decir una palabra maldicha, pero mañana la dices tú. Que un día se me escapa a mí alguien, pero mañana tú no tienes en cuenta A. Eso es la iglesia. ¿Por qué tenemos la riqueza del Nuevo Testamento, la cantidad de epístolas que están? ¿Por qué están las epístolas escritas? A ver, lo de hermenéutica. ¿Por qué están las cartas? ¿Porque todo iba bien y sobre ruedas? ¿Porque las iglesias eran perfectas y no tenían necesidad de nada? ¿O porque había una serie de problemáticas? Y Pedro, Juan, Judas, Santiago, tienen que estar escribiendo. Hermanico, por ahí no. Quien estaba pleiteado, que no sé, que se reconcilien. Dejar de andar de esta manera, etcétera, etcétera. ¿Por qué están escritas las cartas? Porque la iglesia está en proceso de crecimiento, de restauración. Necesitamos seguir siendo santificados. Porque aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará. Eso significa que no la ha acabado. Dios no ha acabado tu obra en ti. Por lo tanto, ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Y el que busque la iglesia perfecta tiene un gran problema de madurez espiritual. No ha entendido lo que es la iglesia, entre otras cosas. No lo ha entendido. Y esto es un desafío. Es un desafío para todos nosotros como familia en la fe, entender esto. Somos variados, muy variados, y cada vez más. Los que son aquí de Turí de toda la vida, la iglesia es la misma que hace, 10 años atrás. ¿Ha variado? ¿Ha cambiado? ¿Se ha vuelto una iglesia más cosmopolita? Esos son desafíos a la vez. En bendición, pero son desafíos. ¿Por qué? Insisto, porque no todos estamos en el mismo proceso de madurez, porque no todos tenemos el mismo bagaje, no todos tenemos la misma formación espiritual o teológica, si lo queremos llamar así, no todos procedemos de la misma cultura, y aún más, da igual la cultura, no todos tenemos el mismo temperamento. Y hay hermanos que entran por la iglesia y están alabando al Señor y gloria a Dios. Y hay otros que te das también a saludar por si le debes algo. ¿Me explico? Somos muy distintos, muy distintos. ¿Eso es malo? No. No es malo. Porque lo que uno aporte, quizá a mí me falta. Y a lo mejor hay hermanos que son muy visionarios y vamos y no sé qué. Y otros que son, espera, vamos a tocar los pies un momento, a ver con cuánto no sé qué. Y lo que cuentan, ¿no? Y hay un equilibrio en una cosa y otra. Hay otros que son muy efusivos y otros son más tranquilos. No pasa nada. No pasa nada. Lo importante es que esa persona tenga clara su confianza en Cristo y que Dios haga ese proceso de transformación en su vida. El carácter que tenemos que tener es el de Cristo. De Cristo estamos revestidos. Si hemos sido bautizados en Cristo, y eso es lo que tenemos que obtener. Estamos llamados no a vivir una vida de solistas, sino a tocar un concierto. Y ahí voy a pedir a mis hermanicos del grupo de alabanza, improvisado. No me mires así que ya os advertí. Que pasen aquí adelante un segundín. Sí, tú no sabes de qué va la cosa. Incluso, no sé si está Álvaro por aquí y así algún instrumento más. Ha subido arriba. Bueno, pues 3 instrumentos y una voz. ¿Vale? 3. La voz es un instrumento. Me salí por la tangente. Podremos tener aquí solistas, ¿verdad? Pero ¿a qué suena, a qué es mejor? Juntos es mejor. Cuando hay un conjunto coordinado. ¿Es mejor o no? Yo creo que sí.
Ahora, les he pedido que toquen algo. La cosa es que ellos no saben qué van a tocar, así que cada uno va a tocar lo que le dé la gana. Así que tú empiezas a cantar lo que quieras, tú tocas lo que quieras y tú también. Y yo voy a contar 3. 1, 2, así, 3. Casi le ha seguido el ritmo, pero ¿se ha entendido algo? No, ¿verdad? Iremos ahora a la cita, y hablando de familia, iremos a lo que queremos expresar con ellos. Pero ahora vamos a enredar un poquito más. Voy a pedir a mis hermanos que ahora bajen y se sienten. Y les voy a pedir a otros 3 hermanos que no son del grupo de alabanza, que pasen adelante. Y que no tengan ni idea de un solo instrumento, por favor. Venga, sin miedo. Podemos cortar ahí la emisión si hace falta. Poner ahí el pantallazo. Nadie se anima, lo voy a dedo, ¿eh? Venga, Liz, elígete el instrumento que quiera. Javi. Señora, piérdate de nosotros. Flojito, ¿eh? Que estoy viendo las caras de la batería a piano. Nos falta una voz. Yo al piano. Al piano, ¿una voz? ¿Alguien se anima? Los que son del grupo, ¿nadie se anima? ¿Ni uno? La cantante. Pepe, voy a coger. Pepe, no, te tengo de frente. Lo que queráis. Yo voy a contar 3 y que suene. ¿Aquí el piano? Al piano. 1. Preparad vuestros oídos. 2, 3. Vale, ya está bien. Suficiente. ¿Ahora qué ha pasado? Podéis tomar asiento. Ya está rápido. Era rápido. Si tardáis más en venir que... ¿Qué ha pasado ahora? Para la gloria de Dios y de gracia para los hermanos han tocado. Gracias, cuidadito. Aquí se han introducido 2 conceptos y vamos a ir desarrollando y sin entretenernos demasiado. 2 conceptos que tienen que ver dentro del cuerpo, dentro de la familia. 1, el que sonemos con la misma melodía, a pesar de ser diferentes. Cada uno tiene una cualidad y el Señor lo ha llamado a estar en esa cualidad que el Señor te ha otorgado y que enriquece a todos los demás. Otra cosa distinta es ya no que no haga nada, sino que ocupes lugares que no te corresponden y lo que sucede ahí detrás es distorsión y entorpecimiento, es ruido, nos avanza y molesta. Entonces el Señor es un Dios de orden y Él estableció su cuerpo, la familia de la fe, para que nos enriquezcamos, se desarrolle ese cuerpo mutuamente, cuando cada cual ocupa su lugar. Lo vamos a ver con diferentes citas. La primera, de entrada, no tiene nada que ver con esto, pero la primera dice: por lo tanto, ya no sois extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aquí nuevamente el apóstol Pablo está hablando de un antes y un después. Y está diciendo que ese después, ellos, todos los que forman parte de esa iglesia, son familia de Dios. Ya no hay extranjeros, ya no son extraños, sino son todos pertenecientes a una misma familia. Mira el que está a tu lado. Échale un vistazo. Quizás sea una persona de otro contexto, de otro país. Incluso a lo mejor es la primera vez que está entre nosotros, no lo sé. O no lo conoces todavía del todo. Pero si esa persona ha recibido a Jesucristo, es tu familia. Da igual el color, da igual su procedencia, es tu familia. Y los rasgos de esa familia tienen que ser los de Cristo. Esa nueva identidad en Cristo. Mira, el Señor dice en Deuteronomio 10:18, Él defiende la causa del huérfano y de la viuda y muestra su amor por el extranjero, proveyéndole ropa y alimento. Y no lo deja ahí, sino bueno, eso es lo que yo hago. Ahora se dirige al pueblo. Asimismo, debes tú mostrar amor por
¿Lo podéis decir? Está ahí. Los extranjeros, pero da una razón. Porque tú fuiste extranjero en Egipto. De una manera está diciendo, mira, cuando nadie se acordaba de ti, cuando estabas ahí esclavizado, yo oí vuestra voz. Yo fui en vuestro rescate. Yo os liberé. Yo os he bendecido. Y os quiero llevar a la tierra prometida. Y esto que he hecho yo con vosotros, acordaos de aquellos que están entre vosotros, que no son originarios del pueblo, pero que necesitan igualmente. Salvando la distancia, Efesios nos habla de esto. Porque está diciendo, ya no sois extranjeros, sino sois parte de la familia de Dios. Y la ecuación es la misma. Nosotros que hemos recibido esta bendición tan grande, acuérdate de los que no forman parte de ellos. Bendíceles, anímales a que sean parte de la familia en la fe. Y lo hacemos imitando a Dios como Padre. Por tanto, Efesios 5:1, imitad a Dios como hijos amados y llevad una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Está diciendo lo mismo. Nuestro ejemplo es nuestro Padre. Jesucristo, por supuesto, que luego te lo pone igualmente de ejemplo. El ejemplo de amor es el Señor. ¿Habéis visto a los que hemos pasado por la etapa de tener bebés? Que hay etapas en su vida en las que las muecas, los gestos que tú haces, ellos comienzan por imitación a hacer exactamente lo mismo. Tú le dices una palabra y él va a repetir. Entonces un gesto y el neno o la nena va a repetir lo mismo. Y esta imagen es más o menos la que nos transmite el apóstol. Imitar a Dios como hijos muy amados. Y ese ejemplo de imitar lo ponen en el amor. El ejemplo de imitar es amor. ¿Por qué? Porque dice, así como Cristo nos amó y entregó su vida por nosotros. Más conceptos familiares, Gálatas 6:10. Por lo tanto, siempre de que tengamos oportunidad o la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Esto es una bendición más para el pueblo de Dios, para su familia. Que seamos, esto creo que lo he dicho alguna vez, que seamos de la tribu, bueno, aquí tenemos uno que tiene el mismo nombre. Tenemos que ser de la tribu de Dan y no de la tribu de Isaacar. De la tribu de Dan, pero no de la tribu de Isaacar. ¿A qué nos referimos con esto? En la familia hay derechos, pero en la familia también hay deberes. Y recibes bendición, pero estás llamado a dar bendición. Eso es lo que nos llama la Escritura. Hagamos bien. No dicen recibe bien, no, hagamos bien a todos. ¿Cuál es ese bien que hagamos? Pues cada cual lo que el Señor pone al alcance de su mano. Y el último versículo, y que sí tiene que ver con la ilustración que hemos hecho ahora mismo. Pablo dice a los Efesios, más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, nuevamente, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad que cada cual le parezca que debe hacer. No, según la actividad propia de cada miembro. Cuando cada uno ocupa su lugar, la iglesia, la familia, es enriquecida. De tal manera que esa imagen de Cristo se va conformando, aquel que es la cabeza, se va conformando en nosotros. En otras palabras, la estatura espiritual se consigue no exclusivamente en la soledad. La estatura, la medida de Cristo, se consigue en familia, en el cuerpo, en la iglesia. Si quieres ser como Cristo, no vivas la vida cristiana aislado. Si quieres ser como Cristo, vive en la familia de la fe, porque es ahí donde vas a ser bendecido y vas a bendecir, siendo conscientes de que estamos todos en proceso de restauración. Amén. Voy a hacer dos invitaciones. La primera, no sé si por las redes o alguien aquí, la verdad es que no pregunté si alguien nos visita por primera vez, pero la primera es, si quieres formar parte de la familia de Dios, solo hay un camino muy sencillo y lo hemos explicado desde el inicio.
la fe, la confianza en Cristo. Solo a través de eso tienes el derecho de ser hecho hijo o hija de Dios. No hay ningún otro requisito. Lo demás que hagamos es precisamente en base a ese nuevo nacer. Una respuesta en amor hacia Dios. Los que llevamos tiempo conociendo al Señor no hacemos las cosas por ganar puntos. No debieras, no tienen que hacer eso. Lo hacemos en respuesta a su amor en nosotros. Si hoy quieres hacer esa decisión, tienes la oportunidad y oraremos en ese sentido. Y a los demás, si crees que hemos estado o estás llevando una vida en la que tu vínculo con la familia de la fe no es el correcto, si estamos ejerciendo algún tipo de impaciencia, si a veces el amor fluctúa, si no somos capaces de recibirnos, es que tenemos que volver nuestra mirada a Jesucristo y ver que Él nos recibió cuando éramos peregrinos, cuando éramos extranjeros y extraños. Él nos recibió. Y que ya no hay judío ni griego, esclavo, libre, hombre o mujer, sino que todos somos uno en Cristo. Y esa es la mirada que tienes que mirar, que tienes a tu alrededor. Y esa es la familia de la fe que Dios quiere. Si no lo estás haciendo, hoy tienes la oportunidad de venir ante Él, pedirle su ayuda, que te ayude a mirar como debemos mirarnos. Amén. Ahí donde estás, oramos. Señor, muchas gracias. Te damos por tu palabra, por la bendición de hacernos partícipes de tu familia, Señor. Gracias por alcanzarnos y darnos todas tus bendiciones, ser copartícipes de la herencia en Cristo. Gracias por todo ello, Señor. Hoy pido, Padre, por todas las personas que quizá o bien están entre nosotros o bien nos están viendo por las redes, se han escuchado el mensaje de salvación. Señor, toca sus corazones. Señor, llega a sus vidas. Como dice tu palabra, que si confiesas que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Señor, ruego por todas estas personas que tengan esta oportunidad de hacer esta decisión por ti, solo por medio de la fe. Y tú los haces parte de tu familia. Tú quieres esto, Señor. Tu deseo es estar con nosotros. Y también, Señor, por nosotros como iglesia, ayúdanos a desarrollar plenamente la idea de familia, a vivirlo, Señor, a preferirnos los unos a los otros, a velar los unos por los otros, a sobrellevar las cargas los unos de los otros, Señor, a amarnos como tú nos enseñas, como tú lo has mostrado, a tener paciencia, a soportarnos también los unos por los otros. Ayúdanos. Y todo esto lo podemos hacer vinculados solo a ti y aprendiendo a mirar como tú nos has mirado, Señor, y todo lo que tú has hecho por nosotros. Tú nos has hecho partícipes de tus bendiciones. Señor, que podamos ser de bendición a todos los que nos rodean, para que así tu nombre sea glorificado en medio de estos tiempos. Gracias, Señor, por la familia de la fe. Gracias por mis hermanos, Señor. Los bendigo en tu nombre y gracias porque son bendición también para mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.